Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a explicar de manera más detallada el concepto de inducción electromagnética que se les había dicho en el video anterior. Sin embargo, pues sentí que era un poquito complicado verlo plasmado en papel, ¿no? Ahorita lo vamos a ver plasmado en un video, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de recordar que la inducción electromagnética es la generación de energía eléctrica a través de una bobina debido al movimiento de un imán. Recordemos que si queremos generar energía eléctrica solamente necesitamos una bobina que podemos tener acá. En este caso esta es una bobina que en este caso es de una espira, fíjense, ¿sí? O podemos tener una bobina de muchas vueltas. Esto, por ejemplo, es un embobinado de muchas vueltas, ¿vale? Y en base a eso tenemos también un imán, que este imán nos va a servir para generar movimiento, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Faraday de inducción electromagnética? Nos dice lo siguiente: que si nosotros queremos medir un voltaje entre las terminales del conductor, para que ese voltaje se induzca es necesario tener una variación en el flujo magnético. Recordemos que los imanes tienen un flujo magnético, ¿de acuerdo? Que viaja de norte a sur, líneas de campo magnético. Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos una bobina con n espiras. En este caso, la n espiras significa cuántas vueltas tiene la bobina. En este caso, pues n sería 1, ¿no? Y acá tenemos lo que es la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Cómo generamos una variación del flujo magnético con respecto al tiempo? Pues haciendo esto, ¿sí? Metiendo y sacando el imán dentro de la bobina, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un número de espiras fijo y tenemos una variación de flujo magnético alta, es decir, tenemos una velocidad así de movimiento alta, vamos a tener un voltaje, ¿de acuerdo? Vamos a tener mayor voltaje porque esto es más rápido. Vamos a suponer que esto es más lento, ¿sí? Vamos a tener un voltaje, pero si nosotros hacemos o aceleramos el imán, vamos a tener un voltaje inducido mucho mayor. Sin embargo, vamos a suponer que nosotros tenemos una velocidad fija y aumentamos el número de espiras, ¿de acuerdo? De la bobina. Lógicamente, a mayor número de espiras con la misma variación del flujo magnético, voy a tener un voltaje mayor. Es decir, que aquí tendría un voltaje muchísimo mayor que acá, ¿vale? Muy bien. Ahora, también habíamos comentado de cómo obtener la dirección de ese flujo, de esa corriente eléctrica inducida. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, vamos a imaginarnos estas dos figuras. Esto que ven ustedes acá, esta línea representa la bobina. La bobina está así, ¿no? Pero si queremos representar la bobina como la línea, es como que agarramos la bobina, la giremos y la pongamos así, ¿no? Así. Es lo que vemos de la bobina. Vuelvo a repetir. La bobina la tenemos así. Entonces lo ponemos en perfil, en vista, en esta vista. Y es lo que estamos viendo en el dibujo. ¿Vale? Esto es lo que estamos viendo en este dibujo. Así lo estamos viendo. Entonces, vamos a suponer que el imán lo movemos con una cierta velocidad. Es decir, agarramos y lo introducimos, ¿de acuerdo? Lo introducimos dentro de la espira. ¿Cómo va a ser la dirección de la corriente? Bueno, sabemos que si hay una variación en el flujo, los electrones que están en el conductor van a empezar a moverse, generando en las terminales un voltaje, ¿vale? Pero ¿en qué dirección va a ir? Bueno, recordemos que este signo negativo
hace referencia a la ley de Lenz, que nos dice que el campo magnético generado, ¿sí?, va a oponerse al campo magnético que lo genera, ¿sí? Es un poquito complicado entenderlo, pero vamos a hacer el caso a esto, ¿no? ¿Cómo sería? En el momento que yo agarro e introduzco el imán dentro de la bobina, ¿qué es lo que va a suceder? Va a generarse una corriente eléctrica, ¿sí? Y por ende, al generarse esa corriente eléctrica, se va a generar un campo magnético rotatorio. Recordemos que cuando tenemos un conductor, ¿de acuerdo?, y se genera una corriente eléctrica en este conductor, vamos a tener un campo magnético que va a estar perpendicular a este conductor. Eso ya lo habíamos visto, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo va a ocurrir en la bobina. El movimiento de este imán va a generar una corriente eléctrica, ¿vale? Va a haber circulación de electrones. Ahora, ¿cómo sabemos cómo es esa circulación de electrones? Nos vamos a ir por medio del signo negativo de la ley de Lenz. Este signo negativo indica oposición. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, oposición. Entonces, si nosotros movemos el imán, ¿qué va a suceder? Se va a generar una corriente eléctrica en la bobina, en la espira de la bobina, y ese campo magnético que es generado por la corriente eléctrica que circula, se va a oponer al campo magnético que lo generó, es decir, al campo magnético del imán. ¿Y cuál sería la oposición? Pues sería que nosotros tengamos un vector que venga así, ¿de acuerdo? Lógicamente va a girar acá la corriente, el vector campo magnético, y regresa otra vez así, ¿no? Entonces aquí observamos que este vector se está oponiendo a este campo. Si nos damos cuenta, está en sentido contrario, ¿sí? Entonces con eso nosotros podemos determinar cómo es la corriente. ¿Qué tendríamos que utilizar? La regla de la mano derecha, ¿sí? Acuérdense, estos dedos me indican rotación de campo magnético y este me indica dirección de la corriente eléctrica. Entonces, en el momento que se introduce el imán, así, lógicamente vamos a tener un campo magnético que se va a oponer a el imán, ¿sí? Así, mis dedos indican la dirección, que es lo que estamos viendo acá, ¿vale? Lógicamente, al hacer esto, ¿qué quiere decir? Que mi dedo pulgar, me va a indicar que la corriente va a ir hacia arriba. Es decir, la corriente generada va a ir en esta dirección, ¿sí? Así va a ir esa corriente. Ahora, ¿qué sucedería acá? Vamos a suponer que ahora lo que hacemos es sacar el imán, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer. Agarramos la espira y en lugar de meterlo, lo sacamos, ¿vale? Lo vemos de perfil, así estamos viendo de perfil esto, y lo estamos sacando. ¿Hacia dónde se va a generar la corriente? Bueno, exactamente igual. ¿Va a generarse una corriente en espira? Sí. ¿En qué dirección? Pues tenemos que ver el campo magnético de la corriente que se genera. Es decir, que primero no voy a querer que vengas, me voy a oponer hacia ti. Pero una vez que tú estés conmigo, no voy a querer que te alejes, ¿vale? Es decir, que yo voy a tener que hacer esto, ¿sí? Hacer un vector que esté en la misma dirección que el del campo magnético. Este es el campo magnético de la corriente generada y este es el campo magnético del imán. Entonces, si tú pones este vector en esta dirección,
Lógicamente, al sumarse, va a generar como oposición, ¿no? Esto viene así y esto va así. ¿Sí? Así está. Entonces, eso genera oposición, es decir, no quiero que te alejes, te retengo, no quiero que te alejes. Entonces, en base a la regla de la mano derecha, también podríamos calcular, o más bien decir, hacia dónde va a ir la corriente. ¿Cómo va el campo magnético en este caso? Así, ¿de acuerdo? Así. Entonces, la corriente iría hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sería la polaridad de la bobina? Bueno, tenemos que considerar que la corriente siempre va a salir del polo positivo, es decir, hacia acá sería la corriente y acá sería del polo negativo. Y en este caso, el polo positivo sería acá y el polo negativo es acá, ¿sí? Porque siempre la corriente va a estar saliendo del polo positivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que primero, cuando yo meto el imán, la corriente va a ir en un solo sentido, es decir, la corriente va a ir así. Pero cuando saco el imán, la corriente va a cambiar de dirección. Meto el imán, la corriente va en esta dirección. Saco el imán, la corriente va a ir en otra dirección. Es decir, que la generación de energía se hace en corriente alterna. ¿Vale? En otras palabras, la señal, si nosotros agarramos un medidor de señales, vamos a tener esto, ¿sí? Es decir, que cuando entra, vamos a tener esta señal acá. Y cuando sale, la corriente cambia de dirección y la señal que se va a generar es hacia abajo, ¿sí? Para que ustedes puedan recordar esto y no se les complique, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Primero, me voy acercando. No, no te quiero. Te va a decir la bobina, ¿sabes qué? No te quiero, no te quiero, no te quiero. Por lo tanto, me tengo que oponer a ti. Entonces genera un campo magnético que va a ir en sentido contrario, ¿de acuerdo? Genera oposición. Pero una vez que estás conmigo, ¿de acuerdo? Y quiero irme, yo imán quiero irme, pues no te voy a dejar que te vayas. Por lo tanto, tengo que sumarte un campo que se oponga a que te vayas, es decir, hagamos de campo en la misma dirección del vector campo magnético del imán y eso hace que te retengas. Al principio no te quiero y después que estás acá, no quiero que te vayas. Entonces, así podemos determinar la dirección de la corriente. Entonces, una vez que ya tengamos la dirección del campo, podemos saber la dirección de la corriente por la regla de la mano derecha. ¿Sí? Eso es muy importante. Y lógicamente, si yo tuviera una bobina mucho más grande, con mayor número de vueltas y hago esto, pues lógicamente el voltaje va a ser mayor. ¿Sí? Acá hay mucho más voltaje que acá. ¿Sí? Por la fórmula. Entonces no se confundan. N es el número de espiras, número de vueltas. A mayor número de vueltas y hay una variación del flujo magnético, tenemos un voltaje mayor. ¿Sí? A menor número de espiras, menor es el voltaje. ¿De acuerdo? Si yo aumento la velocidad, mayor voy a tener el voltaje inducido que se va a generar acá. ¿Sí? Y este signo menos hace referencia a la ley de Lenz, que es la oposición que se genera acá, para poder determinar la dirección de la corriente. La ley de Lenz, ¿cómo queda definida? El campo magnético de una corriente inducida se opone al campo magnético que la genera.
¿Cuál es el campo magnético de la corriente inducida? Es este. Se opone al campo magnético que la genera. ¿Cuál es el campo magnético que la genera? El campo magnético del imán. Entonces esto me va a dar la dirección de la corriente. En este caso, cuando sacamos el imán, también me opongo en el campo magnético que me está generando y con ello puedo determinar el sentido de la corriente. Entonces, con esos principios tan básicos, nosotros ya entendemos cómo se genera la energía. La energía solamente se genera teniendo un campo magnético variable y un conductor en forma de bobina. Es importante que el campo magnético varíe. Si yo tengo el imán y lo tengo así estático, no va a pasar nada. No se va a inducir nada. No va a hacer que se empiecen a mover los electrones del conductor. Tengo que tener este movimiento, porque me lo está diciendo la fórmula, ¿de acuerdo? Necesito tener esto. Si tengo esto, voy a tener un voltaje inducido. Si está así, no voy a tener nada, ¿de acuerdo? Entonces, espero que con esto ya haya quedado un poquito más claro para poder determinar el sentido de las corrientes que se generan. Y en conclusión, eso es a grandes rasgos la inducción electromagnética, una de las ecuaciones de Maxwell que tomó de Faraday, ¿sí? Y tener en cuenta que la generación de energía eléctrica se da en corriente alterna, debido a que la corriente primero va en un sentido y después cambia en otro sentido. Así es como funciona el principio del generador eléctrico y hay que tener en cuenta. Y pues vamos a hacer algunas prácticas para que pues esto quede mucho más claro. Sin más por el momento me despido y si tienen alguna duda contáctenme y les deseo mucho éxito.